por hoxe. Cerrará el ciclo de intervenciones programadas doña Susana Muriel Ortiz, archivera independiente, graduada por la Escuela de Archivística y Gestión de Documentos, ESAGED, de la Universitat Autónoma de Barcelona, especializada en patrimonio fotográfico y en gestión de colecciones fotográficas familiares. Con un ya amplio recorrido laboral tanto en centros públicos como el Archivo Nacional de Cataluña, los archivos municipales del Distrito del Ayuntamiento de Barcelona, la Red de Archivos Comarcales de Cataluña o el Archivo Fotográfic del Museo Marítimo de Barcelona, también en el ámbito privado como su trabajo con el Archivo Fotográfico del Centre Excursionista de Cataluña, participa también con ESAGED y con el Archivo Nacional y el Centro de Recerca de Girona en diversos proyectos en el ámbito internacional. Ha ejercido la docencia acerca del tratamiento de fondos gráficos para la ciudadanía y ha desarrollado además proyectos de memoria comunitaria y presenta proyectos como el presente, donde nos propondrá una reflexión sobre los usos sociales de las fotografías familiares. Nos va a hablar de la narración visual de la fotografía familiar. Te escuchamos, Susana. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por apuntaros y al patronato, ¿no?, por embarcarse en esta aventura de estos 4 días virtuales en la que, estoy encantada de participar. Mi presentación, a diferencia de las que se han venido presentando hasta ahora, va a ser totalmente visual, es decir, va a ser totalmente imágenes. Los textos van a ser en forma de palabra, mi explicación. Y bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla. A ver si lo veis bien. ¿Lo veis bien? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Gran parte de las imágenes de la presentación pertenecen a mi archivo familiar, así como a los archivos privados en los que estoy trabajando. También, asimismo, incorporo las historias como los testimonios de muchos de los protagonistas de estas imágenes, en un intento en esta presentación de haceros llegar la narración original de estas imágenes. La fotografía familiar se configura a partir de 4 elementos que son su naturaleza, como son el eco documental, los objetos invocados, el concepto de fotohabitat y la provocación a la palabra. Es decir, son la parte fundamental en la fotografía familiar, lo que hace que la fotografía familiar sea lo que es. Empecemos por el primer elemento que configura la fotografía familiar. El eco documental de la foto familiar. Pensemos que la fotografía familiar no se produce de forma aislada. Vienen acompañadas habitualmente de cartas, de notas, de recortes de prensas, de documentos, a veces un billete de transporte, una entrada de cine, de teatro, carnet, incluso a veces documentos notariales, como las escrituras de una casa o la compra de un coche o una motocicleta. Ese eco, algunas veces, produce lo que me gusta llamar resonancia documental. Es un momento mágico cuando esas imágenes vernaculares son observadas de nuevo por sus familiares y expanden el relato. Es en ese momento cuando las memorias disparan lo que sería el recuerdo de aquel momento vivido y las familias explican cada uno de esos momentos capturados en las imágenes. El archivo familiar me gusta entenderlo como el conjunto de documentos producidos en el ejercicio del verbo vivir. Son aquellos documentos producidos por cualquiera de los miembros de la familia, cualquiera de ellos, producidos en el devenir de vivir y que en un momento determinado se decide preservar, mantener del olvido y por lo tanto conservar para el futuro. Dentro de estos archivos familiares, un apartado especial es el de la correspondencia. Ahí, ante la dificultad que supone poder explicar muchas veces
la fotografía directamente, ¿qué es lo que se ha hecho durante mucho tiempo? Mucho tiempo se ha escrito en las fotografías, más cuando eran en tarjeta postal, en formato de tarjeta postal. En ese momento era cuando se escribían esas fotografías y no solamente a veces se enviaba lo que era el objeto, la foto, el artefacto, sino también unos sentimientos. Por eso muchas veces estas postales fotográficas escritas se acompañan con una dedicatoria de te envío esta foto como recuerdo, ¿de acuerdo? Os he puesto en la mano derecha, podéis ver un dibujo que pertenece a una novela gráfica que me gustaría comentaros que es de Paco Roca. No sé si lo conocéis, es el autor valenciano de Arrugas, que ganó el Premio Nacional de Cómic en España. Este cómic se llama Regreso al Edén, de Paco Roca, y os lo recomiendo. Después os envío la referencia a todos. Es un cómic hecho a partir del recuerdo de una fotografía, una sola fotografía familiar de 1946. El autor decidió que su madre le explicara la historia de esa fotografía y decidió realizar este cómic. Es una recomendación para todos vosotros. Sigamos. Otro de los elementos sustanciales a la fotografía familiar son los objetos invocados. Es decir, se trata de aquellos objetos cotidianos que tienen una cierta latencia en el espacio en el que viven y con el cual articulan una narrativa. Son objetos a veces detonantes de lo que sería la historia. Principalmente las cámaras, las máquinas fotográficas. ¿Cuántas veces esas máquinas fotográficas aparecen colgadas de un brazo de una de las personas de nuestras fotos o en una mesa? A veces, curiosamente, en lugar de la cámara, ¿qué es lo que observamos en las fotografías? La funda. Una de las prácticas que habitualmente realizo es mirar con lupa, os lo recomiendo. Si miramos con lupa nuestras fotografías, descubriremos muchos de los entramados que tienen esas imágenes, entre ellas estas de la cámara. Aquí os explicaré un caso. Uno de los objetos invocados, la cámara de Gomila, Elisa Gomila. Elisa Gomila fue una valiente mujer que en 1940 decidió abrir un estudio fotográfico en el barrio de Sants. Actualmente la familia conserva este fondo fotográfico y lo estamos trabajando conjuntamente. Entre los materiales, además de lo que es las placas, las diapositivas, los negativos, en los cajones que encontramos las cámaras fotográficas de Elisa Gomila. Pero también encontramos otras cosas. Esto también son los cajones de Elisa. Curiosamente están, por ejemplo, esta piedra que corresponde a la reforma que se hizo de un bar que era emblemático e importante para Elisa, era donde habitualmente iba a tomar un café con leche, y cuando se hicieron reformas, pues decidió conservar esa piedra. Como podéis ver, además, con un sentido archivero muy arraigado, porque puso incluso la fecha, puso el lugar, puso el nombre, es decir, fue totalmente una persona muy consciente, ¿no?, de que quería que esas imágenes perduraran en ese cajón junto a objetos, pues, como pueden ser esta piedra significativa. Dejamos de lado lo que sería la cuestión de la conservación, porque si en la sala, creo que sí, tenemos algunos conservadores y restauradores de fotografía, en el momento que vean en este mismo cajón imágenes sin fundas, sin ningún tipo de protección y piedras, seguramente se estarán poniendo las manos en la cabeza. No os inquietéis, es decir, esto fue en su primer momento, lo sacamos poco a poco y actualmente se encuentra en buenas condiciones de conservación. Pero bueno, es decir, también es importante tener en consideración cómo ellos, los productores, las personas que agrupan todos estos materiales y guardan, custodian este material, tienen estos materiales en casa.
Otro objeto, estos siguen siendo los cajones de Elisa Gomila. Aquí, por ejemplo, podéis ver pues, la brocha de afeitar o, por ejemplo, el asentador de barbería, aquella tira de cuero que servía para suavizar el filo de las navajas. Otro ejemplo precioso es el de Rousset. El de Rousset, aquí veis como no solamente guarda la fotografía, por supuesto, en la que aparece ella de pequeña, sino guarda el vestido, ese vestido del bautizo, que cuando me explicaba las imágenes, enseguida fue a buscarlo al armario y me explicó que se lo realizó su madre con el velo del vestido de boda. Otro ejemplo, el ejemplo de Guillermo, en el cual vemos la colcha que utilizó nada más nacer, su primera colcha, hoy guardada entre naftalinas. Otro objeto invocado, precioso, estos botones. Estos botones son del abuelo de Débora. Él acostumbraba a llevar un sayo y ese sayo tenía esos botones. El sayo desapareció, pero los botones quisieron guardarse con el retrato del abuelo de Débora. O, por ejemplo, estos dos retratos de dos niños y otras pequeñas fotos que están albergadas en un joyero. Rita quiso guardarlas en un joyero como si de una joya más se tratara. O, por ejemplo, esta otra categoría que os he querido poner aquí, que son aquellos objetos en los cuales, por ejemplo, se utiliza una foto familiar, como los colgantes en forma de corazón, cortando la fotografía para incorporarla a este tipo de avalorio, o por ejemplo este pequeño plato de baquelita en el cual Anita recortó el retrato de Ricard y lo enganchó encima. Vemos como en este sentido no son solamente objetos invocados, sino que se añaden realmente lo que son las imágenes a estos objetos. Hablando de objetos, quiero haceros referencia a dos museos que son muy curiosos y a los cuales también os invito a que echéis un vistazo porque realmente son increíbles. Uno de ellos es el Museo de las Relaciones Rotas. Fue creado en el 2006 en Zagreb por una pareja que acababa de separarse, pero que durante los años de la relación vieron que habían almacenado toda una serie de objetos de los cuales querían y no querían desprenderse, ¿no? Y entonces decidieron crear este museo en el cual actualmente están activos, es decir, la gente puede donar esos objetos y puede explicar las historias en primera persona, la historia que relaciona a ese objeto y a su existencia. Es una especie de viaje empático, ¿no?, por el mundo. Otro de los museos que también os invito a conocer es un museo, bueno, es muy reciente, es un museo que se llama Museo Particular, es una especie de vitrina que se hizo en la fachada del Museo de la Vida Rural en la Espluga de Francolí, en el cual durante un mes, cada día, se pone en esa vitrina, se expone un objeto y de ese objeto se van recopilando las historias que tienen desde su momento de creación hasta la actualidad y se van difundiendo por las redes sociales, ¿no? Es una manera también de difundir esas historias en primera persona. Sigamos. Otro de los conceptos que os decía, consustanciales a la fotografía familiar, es el concepto de fotohabitat, ¿no? Es la creación de un mundo donde las fotos ocupan un espacio, están en convivencia con las personas que lo crearon y por tanto participan de su vida cotidiana. Se trata por tanto de fotos vividas, ¿no? Pensemos que en el hogar las fotografías suministran la materia prima a los recuerdos. En esta imagen, por ejemplo, podéis ver cómo las fotografías están colgadas en la pared. Es una exposición permanente que tenemos en nuestra casa. Es curioso cómo a veces se comenta que las fotografías que tenemos expuestas en casa no solamente ejercen un poder recordatorio, sino también un poder protector.
Se dice que cuando en casa conservas las fotografías de tus antepasados, te sientes protegido por ellos, por su mirada, por su presencia. Pensemos también, por ejemplo, en los lugares dentro de la casa, es decir, los lugares en casa son muy comunes, las paredes en los pasillos, como decíamos, en los comedores, en los estudios, pero otro lugar común son las chimeneas, ¿no? Las chimeneas, las personas que tienen chimenea, muchas veces están totalmente repletas de fotografías. Por ejemplo, las mesillas debajo de aquellos cristales, o por ejemplo, las mesillas de noche. Es decir, hay muchos lugares dentro de la casa donde se conservan esas fotografías y se exponen de forma permanente. También en este sentido os quiero recomendar un corto que hizo Giovanni Macelli, que se llamaba El mueble de las fotos. Y que en YouTube, simplemente con que pongáis el mueble de las fotos os saldrá. Os lo recomiendo porque realmente te hace plantear a veces por qué colocamos las fotografías en un mueble y dónde de un mueble y el por qué. Otro de los elementos consustanciales a la foto familiar es la provocación a la palabra. Es decir, la foto familiar necesita ser explicada continuamente. Por eso, si no, a veces se escribe, pero necesita de la palabra. Aquí vemos, por ejemplo, los archiveros domésticos, es decir, en mi práctica profesional en la que desenvuelvo lo que es la metodología archivística dentro de la esfera doméstica, con la intervención de los productores de los fondos, son ellos los que me explican las imágenes en primera persona. Pero a veces esa palabra no es hablada, sino es escrita. Y comúnmente existen escritos que relacionan, te envío esta imagen, te envío esta fotografía, y que se explica esa foto. Pero a veces la escritura hace referencia a las personas que aparecen en la imagen. Es muy común que se ponga el nombre o encima de la emulsión, o a veces, ¿no?, las personas que tienen un poco más de cuidado en lo que sería la conservación de la imagen, pues lo ponen en la parte de detrás, en el reverso, ¿no? Pero habitualmente en las fotografías antiguas se ponía delante, ¿sí? Se identifica a las personas, es importante saber quiénes son. A veces de una forma muy, muy curiosa, ¿no?, como esta que veis aquí. A veces la identificación es el lugar. El lugar es muy importante. El lugar donde se hizo esa fotografía o el lugar que se quiere indicar, como en este caso, mi casa. A veces la escritura es simplemente una referencia, ¿no?, como en esta, es decir, 17 años y una amiga del pueblo de siempre. Como veis, hay pocos datos más, pero ya incitó a la palabra, a la escritura. O, por ejemplo, la fecha, ¿no? Aquí os he puesto una tarjeta postal en la cual la fecha se indicó escrita con una letra muy cuidada en el brazo de una de las bailarinas. Pero a veces, al igual que la escritura deja lo que diríamos toda una marca en la fotografía familiar también es deseo de emociones, de sentimientos. Es decir, las fotografías provocan emociones de todo tipo, positivas como negativas, como pueden ser pues la ira o el rechazo a ciertas personas que aparecen representadas en las imágenes. Entonces, existen muchas fotografías en las que podemos ver cómo las personas están tachadas o incluso quemadas, o por ejemplo, una serie habitual que me encuentro en mis asesorías de archivo familiar es aquella en la que las fotos de una boda han sido cortadas tras una separación, tras un divorcio. Eso es una práctica habitual, o incluso a veces lo que se ha practicado es tapar a esa persona que aparece en la fotografía con un simple Tipex, ¿de acuerdo? Es decir, es objeto de emociones. Esto nos habla, y ya acabando, de lo que me gusta llamar la vida social de las fotos familiares. Las fotografías familiares nacen
para ser utilizadas, es decir, nacen para ser tocadas, besadas, abrazadas, llevadas encima. Recordar, por ejemplo, el caso de las fotografías que se llevaban en la cartera. ¿Cuántas abuelas han llevado a su nieta, a su nieto en la cartera? Esas fotografías tienen una abrasión en uno de los lados, en una de las esquinitas, de tantas veces que esa fotografía ha salido de ese compartimento para enseñarla a los amigos, a los vecinos, a las personas a las cuales quieres enseñar a esa persona que llevas siempre contigo. Pero a veces las fotografías familiares también tienen un elemento importante, que es que imaginan lo que no se ve. Es decir, muchas veces en las imágenes familiares no aparece una persona, o una persona aparece pero solo en uno de los límites, al final casi del encuadre. Es curioso como en la fotografía familiar a veces no se explica con las personas que aparecen representadas, sino con las personas que justamente no aparecen en las imágenes. Pensemos que en la práctica que realizo de archivística doméstica se trata de que estos archivos familiares sean trabajados en unión del archivero con los productores de esos fondos, porque son ellos los que conocen realmente los secretos de estas imágenes, las historias en primera persona. Nosotros, los archiveros, cuando tenemos un archivo familiar y no tenemos ningún referente, hacemos como haría cualquier persona, interpretamos a partir de la imagen icónica. Pero en la nueva archivística que estamos empezando a trabajar, se trata de que trabajemos directamente con la ciudadanía, directamente con las comunidades, en un trabajo colaborativo en el que sean ellos los que nos expliquen en primera persona esas imágenes. Se trata sobre todo de que el archivo sirva para reconstruir el relato, no sea una ficción, sino sea una cosa real. Es un trabajo directo con estos productores en el que se producen a veces momentos mágicos, ¿no? Este que os he puesto en esta imagen es un momento precioso en el que Gloria había oído muchas veces hablar del brindis que habían tenido o habían realizado sus padres poco tiempo después de casarse. Y siempre recordaba aquel instante en la explicación de sus padres. Sin embargo, no fue hasta que recopilamos todas las imágenes que tenía dispersas en diversas cajas de casa cuando pudimos encontrar la secuencia de aquel brindis. Aquello fue un momento mágico que se produjo gracias a ese trabajo que realizamos junto el archivero con el productor. Y finalmente, ¿qué es lo que produce ese trabajo conjunto? Un encuentro. Un encuentro de lo que es la persona representada con la persona en la realidad. Aquí veis cómo María está observando las fotografías de su boda. Ella habitualmente había observado esas fotografías en el álbum que había realizado un fotógrafo profesional al cual le encargaron el reportaje. Sin embargo, su sobrina, Débora, había recopilado todas las fotografías que diversos invitados y familiares habían hecho de aquel día y queríamos organizarlas. ¿Quién mejor que hacerlo que ella misma? Entonces fue un momento de encuentro en el que ella pudo organizar las fotos de su boda, ella misma. Y aquí finalmente os quiero poner un encuentro mío. La persona pequeñita que veis en el centro soy yo. Esto es un proyecto, una instalación que hizo Ricard Martínez, una refotografía, en la que también tuvimos un encuentro, es decir, en esta imagen que estoy con mi padre y con mi hermana en la Universidad de Barcelona, pudimos rehacer el momento y pudimos rehacer sobre todo la historia de ese momento. Eran los domingos cuando íbamos a buscar a mi abuelo, que trabajaba como bedel en la Universidad de Barcelona, y íbamos a buscarle, jugar en los jardines para ir a comer a casa de mi madre que nos esperaba para hacer la comida todos juntos. La fotografía la realizó mi abuela. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Muy interesantes todas estas apreciaciones, sobre todo las capas superpuestas, ¿no?, de vida y de experiencia que hay sobre una imagen, ¿no?, que no habíamos, a lo mejor nunca nos habíamos parado a reflexionar sobre su existencia, ¿no?